Bueno, los últimos ejercicios son de la parte de trabajo y potencia. ¿Sí? Toda la primera parte, lo más largo, es la parte de torque, que lo vamos a seguir desarrollando en las próximas. Hoy vamos a trabajar sobre esto, que son ejercicios más bien numéricos. Vamos con el ejercicio 17. El 17. Arriba tengo los dos conceptos con los que vamos a resolver esto. Que trabajo es parecido al de torque, pero torque es para producir una rotación y trabajo es para producir un desplazamiento. O sea, ¿por qué traigo esto? Porque ahora yo les estoy avisando que vamos a trabajar sobre torque y trabajo, ¿sí? La semana próxima les tengo que poner algunas actividades que van a funcionar a modo de evaluación, que no van a estar avisados de qué se trata, o sea, a qué concepto se está refiriendo, entonces tienen que poder identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Si estoy buscando cantidad de energía necesaria para y el movimiento que tenemos es lineal, estamos en presencia del concepto de trabajo. Eso significa movimientos lineales, tanto horizontales como verticales o diagonales. Siempre que sea un desplazamiento lineal va a ser con respecto al trabajo. Y la potencia es la cantidad de energía que se consume por segundo en realizar ese movimiento, ¿sí? Potencia, en realidad la podemos referir a un montón de formas de energía. Esto yo les explicaba en el video al principio del tema. Cualquier forma de energía me permite trabajarlo como potencia. Por ejemplo, una estufa tiene potencia radiante. ¿Cuánta energía está gastando por unidad de tiempo, por segundo? Nosotros vamos a restringir totalmente a la potencia gastada con trabajo. Entonces, vamos con el 17. El 17 nos pide calcular la energía necesaria para mover un automóvil de 1,34 toneladas y da dos situaciones. Hasta una altura de 140 metros con una grúa o el punto B empujándolo 140 metros por una calle horizontal. Sí, para que se mueva se hace una fuerza equivalente al 40% del peso del automóvil. ¿Por qué esta aclaración? El automóvil pesa 1,34 toneladas. Esa es su masa, no su peso, es su masa. Si lo levanta la grúa, levanta todo el peso. Pero si lo estamos empujando por una calle, gran parte del peso descansa sobre el suelo. Uno no empuja el total del peso del auto. Eso uno lo puede notar a la diferencia entre empujar el auto y tratar de levantarlo. Si yo trato de levantar un auto, tengo que hacer mucha más fuerza, porque tengo que levantar mayor peso. Bien, vamos a ir viendo estos dos puntos por separado. El primero, entonces, planteamos, en el punto A, lo que tenemos es una grúa, yo me armé de una torre grúa que está levantando el auto, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico? Esto es lo que tienen que aprender para poder resolver después un parcial o un final. ¿Cómo me doy cuenta que estamos con el concepto de trabajo? Por el tipo de movimiento. Entonces, lo que veo es que está haciendo una elevación, está izando el auto. El movimiento es lineal. Si es un desplazamiento lineal, nos referimos a trabajo cuando hablamos de la cantidad de energía. ¿Estamos hasta acá todos? Estoy hablando todo el tiempo yo, quiero saber qué mandan. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Sí, sí, Bien, sí. ok. Empezamos a plantear entonces, si estamos con trabajo, buscamos la fórmula de trabajo. Acá yo aislé arriba las dos fórmulas con las que vamos a estar trabajando en nuestros ejercicios. Cuando tengan que resolver van a tener todas las fórmulas disponibles, tienen que saber a cuál ir a buscar. Por eso la importancia de identificar que esto es trabajo. Vamos y buscamos la fórmula de trabajo entonces. La fórmula de trabajo es fuerza por distancia. En este caso, la fuerza que tiene que hacer la grúa corresponde al peso del auto y por lo tanto tengo que ir a buscar el peso. Hasta ahora tenemos que el ejercicio dice 1,34 toneladas, pero eso es la masa. Para que fuera peso, ¿en qué unidades tendría que haber estado? En newton. Bien. El peso es una fuerza, las fuerzas las medimos en newton, o sea que para que sea peso tendría que estar en newtons. Pero me dice toneladas. ¿Qué son las toneladas? ¿Alguien se acuerda qué es una tonelada? Una tonelada, 1000 kilos, 1000 kilos. 1000 kilogramos. Claro, entonces si estoy con kilos, estoy con masa. ¿Tá? Entonces lo transformamos esto. De 1,34 toneladas lo pasamos a kilogramos. 1340 kilogramos. Sí. Bien, ahora, ¿cómo lo convierto a peso?
Por 9,8. Por 9,8. Lo multiplicamos por la gravedad y entonces lo pasamos a Sí. peso, ¿sí? 1340 kilogramos por 9,8 lo transformamos a newtons. Con esto tengo la Eh, fuerza que tiene que elevar la grúa. ¿Sí? ¿Está? 13.132, ¿puede ser? 13 millones. Ah, 13 millones, exactamente. 13 millones 132 mil newtons. Bien. Si ahora nos metemos ya a resolver trabajo, lo que vamos a buscar también es la distancia. La distancia que tiene que recorrer en la elevación son 140 metros. ¿Está? Sí. Ok. Listo, ya tengo los datos entonces para resolver cuánta energía gasta la grúa en elevar el auto. Y eso es el concepto de trabajo. ¿Cuánta energía estamos gastando? Entonces, transformamos. De trabajo pasamos a peso por distancia. Resolvemos poniendo los valores. El peso lo tenemos, 13.132.000 newtons por la distancia. Recuerden que esto lo estoy grabando y después lo subo al aula, así como para que no se desesperen copiando todo ahora. Entonces, ya tenemos todo. El trabajo, la cantidad de energía que gasta es el peso por la distancia, resolvemos. Y acá una cuestión con la cantidad de cifras. Si lo dejo así como está, son 1.800 millones de joules. Demasiadas cifras, tratamos de reducir las cifras. Vamos a tratar de buscar las tres cifras significativas, no vamos a llegar. Pasamos de 1.000 millones a millones de kilojoules. Lo reduje, lo dividimos por 1.000, lo pasamos a kilojoules. ¿Sí? Igual tengo un montón de cifras, igual sigue siendo incómodo. Así que lo voy a reducir una vez más. Lo divido por 1.000 y de kilojoules, ¿a qué unidades pasaríamos? Sigue la misma lógica que en informática. De kilobytes, si yo divido por Mega. mega, exactamente. Entonces, esto lo dividimos por 1.000 y pasamos a megajoules. ¿Está? Nos vamos a encontrar en algunos lugares información técnica que me habla en megajoules. ¿Sí? ¿Un kilojoules o megajoules? Habría una posibilidad de pasarlo a tres cifras significativas, pero no se suele usar. De megajoules, ¿a cuál tendríamos que pasar? Con la misma lógica, giga. A giga, exactamente. Los prefijos son los mismos para cualquier unidad de base. Entonces, no lo vamos a pasar, pero si yo quisiera quedarme con tres cifras, me quedaría en 1,84 gigajoules. No es una unidad que se use frecuentemente, por eso lo vamos a dejar acá. Ok, este por un lado, ese es el punto A. El punto B, ¿qué diferencia tiene el B con el A? El 40% es del peso. Bien, esa es una diferencia importante. Y la otra, la dirección en la que Sí, se mueve. Sigue siendo lineal, pero en vez de claro. ser vertical es horizontal. Entonces, Sí. pasamos al B. En el B tenemos otra vez el auto, pero ahora la estamos empujando en forma horizontal. Planteamos lo mismo. Si me está pidiendo la cantidad de energía necesaria, estamos hablando de trabajo, porque es un recorrido lineal y no una rotación. Seguimos más o menos con lo mismo, la masa es la misma, pasamos el peso que ya lo habíamos resuelto antes, pero ahora me dice que la fuerza que tiene que hacer no es el total del peso, sino el 40%. Así que aplicamos el 40% del total del peso que ya habíamos calculado. ¿Están siguiendo todos hasta acá, verdad? Sí. Sí, sí. Bien. Resolvemos eso. Todos saben aplicar porcentaje, calculo en a esta altura de la carrera. ¿Sí? Multiplicaríamos los 13 millones por 40 dividido 100. Conseguimos que esta es la fuerza. Ujú. Bien. Ahora seguimos bastante parecido al anterior. La distancia, igual que antes, son 140 metros. Y aplicamos el concepto de que el trabajo es el peso por la distancia. Reemplazamos, resolvemos. Acá tenemos menos cantidad de cifras. No llegamos a los miles de millones, llegamos a los miles nada más. Así que hacemos una sola reducción. Pasamos de joules a kilojoules. ¿Está? Y con esto terminamos el 17. ¿Dudas con esto hasta acá? ¿Estamos? ¿Están? Bueno, pasamos el 18.
Recién trabajamos con trabajo, ahora lo hacemos con potencia. En el 18 me dice, ¿qué potencia tiene una torre grúa que puede levantar masas de hasta 300 kilogramos hasta una altura de 200 metros en 2 minutos? Bien, si pueden activar las cámaras, necesito verlos para ver si se está entendiendo lo que explico. Bien, entonces, estamos trabajando con el concepto de potencia, así que vamos a estar con esta segunda ecuación. En esta segunda ecuación, entonces, lo que necesitamos es el trabajo y el tiempo. Vamos a aplicar entonces. Estamos con una grúa, la torre grúa como lo que teníamos recién. Estamos levantando una masa de 300 kilogramos y acá le mandé, por ejemplo, una viga que podría llegar a pesar eso. La fórmula que vamos a aplicar es la de potencia, ¿sí? Y para potencia necesito trabajo y tiempo. Vamos revisando. Potencia es lo que tengo que averiguar. Esto no lo tengo. Trabajo ahora. ¿Lo tenemos o no lo tenemos este? ¿En qué unidades tendría que estar el trabajo? Si es energía, ¿en qué unidades lo manejamos? En joules, ¿no era? En joules. Acá no tengo nada que esté en joules, ¿sí? Sumamente importante que recuerden las unidades de cada cosa, ¿sí? Acá no tengo nada en joules, así que el trabajo no lo tengo. Y el tiempo sí lo tenemos. Así que para potencia tengo el tiempo, pero para averiguar la potencia entonces voy a tener que averiguar el trabajo. Así que tengo que hacer un paso anterior. El tiempo lo voy a necesitar en segundos, los minutos los convertimos a segundos. Seguimos, entonces. Voy a necesitar averiguar el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia, igual que hace un rato. La fuerza que va a tener que hacer es el peso de la viga que está levantando. Y la distancia ahora vemos, pero la tenemos que son 200 metros. Vamos avanzando. El peso es masa por gravedad, como hicimos recién. Convertimos. La masa que tenemos es de 300 kilogramos, la gravedad 9,8. Resolvemos esto y lo tenemos en newtons. ¿Están siguiendo todos hasta acá? ¿Dudas con esto hasta acá? ¿Estamos? Bien. Entonces, Sí. avanzamos. Ya tenemos el peso, o sea que de trabajo ya tengo lo que corresponde a fuerza. La distancia que recorre son 200 metros de elevación. Eso lo metemos entonces en la fórmula y ya prácticamente lo tenemos. La cantidad de energía, o sea, otra vez, el trabajo, cantidad de energía que gasta la grúa en levantar los 300 kilogramos. Me va a ser el peso, que lo tenemos en newton, por la distancia. Resolvemos eso. Lo tenemos en joules. Acá no va a hacer falta convertirlo a kilojoules porque este número tal cual lo tenemos lo vamos a mandar ahora a la potencia. No lo tengo que convertir en kilojoules. Si mi expresión final fuera el trabajo, conviene tener menos cantidad de cifras. Y entonces lo pasaríamos a kilojoules, pero no es el caso. Volvemos entonces. Nosotros estábamos con la potencia, que es trabajo sobre tiempo. Reemplazamos porque ya tenemos todos los datos. El trabajo lo calculamos recién, es en joules, 588.000. Y el tiempo que habíamos visto antes, que teníamos del enunciado, 2 minutos pasados a segundos, 120 segundos. Resolvemos. Esta sería la potencia de la grúa, 4.900 watts. ¿Sí? Y ahora, la potencia es la expresión final. Este sí trato de reducir la cantidad de cifras. Lo pasamos a kilowatts. Lo divido por 1000 y los 4.900 los pasamos a kilowatts. ¿Sí? Nos quedan 4,9. Ok. ¿Dudas con esto hasta acá? Profe, Fátima. siempre vamos a tener que cambiar o sea, la unidad al final. Sí, pero no. A ver, es lo más recomendable, pero para mí nunca es un criterio de evaluación. O sea, les hincho muchísimo con esto y les hincho mucho con las tres cifras significativas, pero no subo ni bajo puntos si lo hacen o si no lo hacen. ¿Está? Insisto mucho con Sí. esto porque es habitual que lo encontremos en múltiplos. ¿Sí? Que encontremos un motor que está en kilowatts. Bueno, tienen que saber que los kilowatts son miles de watts. Por eso estoy todo el tiempo pasándome y también explicándoles cuándo es conveniente pasarlos y cuándo no. ¿Están? Está bien. Sí, Bueno, gracias. 18 estamos. Entonces, el 17 fue de trabajo, el 18 de potencia. Vamos con el 19.
9. El 19 me pide las dos cosas. ¿Sí? Fíjense que no dice trabajo, dice energía. ¿Tá? Porque energía es como el concepto global con el que tenemos que familiarizarnos. Pide la energía y la potencia necesarios para elevar una caja de 90 kilogramos hasta 2 metros de altura y me da dos alternativas. En forma vertical, que se tarda 15 segundos, o por medio de una rampa de 5 metros usando 353 newtons y tardamos 1,2 minutos. Si ustedes lo tuvieran que hacer a mano, ¿cuál de las dos opciones elegirían? ¿Trabajo? No, yo estoy preguntando, tengo que levantar una caja, ¿sí? Hasta una altura de 2 metros. Mi pregunta es, ¿lo hago en forma vertical o lo hago usando una rampa? ¿Qué conviene? Y usando la rampa. Sí, ¿por qué? Y porque hace menos peso, está más fácil para subir. No sé, Perfecto, más bien. cómodo. Es más cómodo. Ahora, la pregunta y vamos por los conceptos. Por la rampa, ¿tengo que levantar menos peso o el peso es el mismo? El mismo. El peso de la caja es el mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer menos entonces? Y menos fuerza. Eso, menos fuerza. Para levantar el mismo peso, tengo que aplicar menos fuerza. ¿Está? Eso quiere decir, y empezamos con un concepto que vamos a usar muchísimo. Estoy ganando en fuerza. Eso significa que tengo que hacer menos fuerza. Gano en fuerza, pero ¿en qué pierdo? Fíjense los datos que tienen. ¿En qué pierdo? En energía. Pierden No, energía. no pierdo en energía. Y eso es una cosa que vamos a ver No, ahora. en tiempo, Pierdo en tiempo y pierdo en distancia. en distancia. Las dos cosas. En forma vertical tengo que hacer más fuerza y recorrí 2 metros en 15 segundos. Subiendo la rampa hago menos fuerza, pero recorro más distancia y más tiempo. ¿Está esto? Me interesa, más que los números, me interesan las ideas que estamos manejando. ¿Sí? Vamos a Sí. ver ahora qué pasa con la energía. Pero sí, seguro que por la rampa hago menos fuerza, gano en fuerza, pero pierdo en distancia y pierdo en tiempo. Algo tengo que pagar para poder ganar. Veamos cómo lo resolvemos. En el caso A, perdón, para los dos casos, lo que me están pidiendo es la energía y la potencia. Vemos qué pasa entonces con la energía. La cantidad de energía acá, como estamos haciendo recorridos lineales, estamos refiriendo a trabajo. La fuerza que vamos a hacer corresponde al peso y el recorrido que hacemos. El peso, para el caso A, vamos a estar trabajando el peso directamente entero. Son los 90 kilogramos de masa por la gravedad. Nos da que el peso son 882 newtons. Los números después los revisan ustedes, pero me interesa que manejemos bien las ideas. Entonces, en el caso A recorremos 2 metros, en el caso B recorrimos 5 metros, entonces resolvemos primero para el A. En el caso A recorremos estos 2 metros levantando los 882 newton. Metemos esos datos tal cual están en la fórmula de trabajo. Resolvemos 1764 joules. Esto sería la energía necesaria para levantar los 90 kilos a una altura de 2 metros, en forma vertical. Calculamos la potencia. La potencia con la fórmula que tenemos acá es la cantidad de energía que gastamos dividido el tiempo. ¿Sí? Metemos los datos. 1764 joules dividido los 15 segundos. Error frecuente en estos ejercicios. Agarran cualquier número. ¿Está? Con tal de hacerlo rápido porque piensan que los están corriendo, agarran el primer número que encuentran. Presten mucha atención. ¿Está? Si estamos resolviendo el A, busquen los datos del A. El tiempo son los 15 segundos. Resolvemos, dividimos el trabajo que habíamos calculado antes, dividido el tiempo, tenemos que la potencia necesaria son 118 watts. Vamos con el B. Bien, en el B. Fuerza por distancia. Acá en el B me dice que la fuerza no es el peso total, como hablábamos recién. Cuando yo lo hago por la rampa tengo que hacer menos fuerza. Y en el ejercicio me dice cuánta fuerza hago. Hago 353 newtons. Por la distancia que acá tengo que recorrer 5 metros de distancia por la rampa. 5 metros. Resolvemos eso. Y, oh sorpresa, comparen la energía necesaria.
en los dos recorridos, es la misma. Es la Sí. misma. La cantidad de energía va a depender sobre todo de la altura, ¿está? No de cómo llegué hasta esa altura. El levantarlo hasta los 2 metros me va a dar siempre 1764 joules. ¿Sí? Acá hay un paso fundamental que yo no les estoy contando, que no es importante para lo que tenemos que ver, es de dónde sale esta fuerza. ¿Sí? Hay todo un desarrollo en física que viene de desarmar el peso de la caja, en cuánto peso descansa sobre la rampa y cuánto peso tenemos que nosotros empujar para levantarlo. ¿Tá? Ese desarrollo no lo vamos a ver. Se ve muchísimo en la secundaria, a nosotros no nos interesa. Pero yo solo lo doy resuelto. ¿Sí? Sabemos que parte del peso, por experiencia, parte del peso descansa sobre la rampa y otra parte es la que tenemos que empujar. Bueno, esa parte que tenemos que empujar son estos 353 newtons. ¿Estamos con esto que estoy diciendo hasta acá? ¿Dudas con esto hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. Aplicamos potencia entonces. La potencia es el trabajo, que es el mismo, pero ahora dividido 72 segundos. ¿Por qué? Porque veníamos que el tiempo es 1,2 minutos. 1,2 minutos los pasamos a segundos. ¿Sí? Préstenle siempre atención a las unidades, fundamental. Así que 1,2 minutos por 60 nos dan 72 segundos. Resolvemos eso y la potencia que yo tendría que aplicar es menor. La cantidad de energía es la misma, pero la potencia es menor. ¿Está? Cantidad de energía. Supongamos que yo acá les puse que lo estoy haciendo con una grúa. La grúa me lo levanta en forma vertical. Me gastó 1700 joules de energía. Esa energía la sacamos del motor eléctrico, gastamos electricidad para gastar esa energía de izarlo. En cambio, si en vez de levantarlo en forma vertical le puse una rampa pensando que voy a gastar menos energía, resulta que no. La cantidad de electricidad que yo gasté es la misma, la cantidad de energía es la misma. ¿Por qué? Porque hizo menos fuerza, pero durante más tiempo. ¿Sí? Lo que sí me va a tener es que voy a necesitar un motor de menor potencia. Para levantarlo en forma vertical necesito 118 watts. Para levantarlo por la rampa, uno de 25 watts me alcanza. Si yo tengo un motor de 25 watts, no lo levanto en forma vertical, por lo menos no en 15 segundos. Porque recordemos que la potencia es la relación acá, la cantidad de energía que gastamos y el tiempo. Si yo tengo un motor de 25 watts y lo quiero levantar en forma vertical, voy a poder, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que me va a Y se cambiar? puede caer. No, supongamos que todo resiste. ¿Qué es lo que me va a cambiar entre un motor de 25 y uno de 120? El tiempo. El tiempo. El tiempo, exactamente. Un motor de menos potencia tarda más tiempo. Porque menos potencia significa que gasta menos energía por segundo. Así que para juntar los 1700 joules que yo necesito elevarlo, tengo que gastar más tiempo, porque me aporta menos energía por segundo. ¿Se entiende esto que estoy planteando? Sí. ¿Sí? Bien, ok. Sí. Bueno, el ejercicio 19 entonces estaríamos, ya tenemos energía y potencia para los dos casos. Vamos con el 20. El 20 es con respecto a ensayos que se hacen sobre los elementos de protección. El 20 dice, la norma IRA 3610 determina que los zapatos de seguridad es el calzado que incorpora elementos de protección y texto que no estamos incorporando frente al impacto hasta un nivel de energía de 200 joules y una compresión de 15 kilonewtons. ¿Qué me está diciendo? Que un zapato de seguridad resiste hasta un impacto de 200 joules y una compresión de 15 kilonewtons. ¿Sí? Cuando me dice que resiste un impacto de 200 joules, ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo se conseguirían los 200 joules? Como el trabajo. Trabajo. Bien. Trabajo era, lo tenemos ahí, cantidad de energía necesaria para producir un desplazamiento. ¿Sí?
¿qué situación se podría dar para que el zapato de seguridad no me proteja? O sea, ¿de qué manera yo consigo más de 200 joules utilizando trabajo? Una situación de un accidente. Puede ser que el peso o la fuerza en este caso sea mayor que la distancia en donde se encuentra. Em, Estás metiendo palabras claves, pero no termino de entender lo que decís. Decime un ejemplo. Como por ejemplo que, no sé, que el peso que tenga que soportar una persona al agarrar algo sea mayor que quizás la distancia en la que pueda encontrarse. Em, Vos me decís el peso que pueda soportar, pero no entiendo cómo metemos la distancia en todo esto. Para todo, gente, ¿qué situación se podría dar para superar los 200 joules? Es correcto lo que dice Fátima, estamos metiendo el concepto de trabajo. Que se te caiga algo pesado, pero que venga con, o sea, de distinta distancia o altura, Ahí andamos mejor. Bien, sobre el algo calzado de seguridad. claro, correcto. Y van a jugar las dos cosas. El peso del objeto que cae y la distancia desde la que cae. Las dos cosas entran a jugar. Porque yo puedo tener un objeto pesado, pero que se cae de poca altura, y entonces estoy metiendo esto que tenemos acá, ¿sí? Energía, porque estamos hablando de joules, por eso es importante las unidades, esa energía. La fuerza va a ser el peso del objeto que cae, pongámosle una herramienta, una pieza, una máquina, pero de poca distancia. Si la distancia es poca, es pequeño esto, entonces probablemente esto no llega a los 200 joules. ¿Están con esto todos? ¿Sí? Y me Sí, puede pasar exactamente al revés, algo que yo diga, esto no es tan pesado. ¿Ah? Se cayó, qué sé yo, un remache. ¿Sí? Hay remaches que son así, los que se ponen para los puentes, por ejemplo, unas cosas enormes. ¿Sí? ¿Cuánto puede pesar eso? ¿Qué sé yo? Pongámosle que pesa 3 kilos. Bueno, un remache de 3 kilos. ¿Me puede romper el zapato de seguridad un remache de 3 kilos? Y Sí, Si sí, está a depende bien. de la mucha altura, velocidad sí. también Y y ahí la entramos. distancia. Perfecto, ese es el punto. de ¿Por acuerdo a la qué? distancia. Porque juega la distancia. Yo un remache de 3 kilos, si lo pongo a suficiente altura, lo que estoy haciendo es, el peso, la fuerza es pequeña, pero si le doy suficiente distancia, consigo los 200 joules. ¿Están? Bien. Ese es un punto. Entonces me dice, el zapato de seguridad soporta 200 joules. ¿Por qué no me dice cuánto peso soporta? Porque incluye la caída, o sea, la distancia que está recorriendo. ¿Está? Claro. Yo tengo, como tengo dos factores que están jugando ahí, no me puede decir la norma IRAM a qué distancia o cuánto peso, porque juegan las dos cosas. Me dice la cantidad de energía que soporta. ¿Están? Y ahora, una compresión de 15 kilonewtons. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué situación no me aguanta el zapato de seguridad? Y en el peso, El peso, pero recién dijimos algo del peso con la distancia. Acá me está diciendo 15 kilonewtons. Si ese 15 kilonewtons, ¿qué concepto es? ¿Qué variable tenemos? eh, ¿Es energía eso? Unidades, gente. ¿Es energía? kilonewton no, No. No, la energía era en joules. Bien. ¿Es presión? sí, No, no eran watts. No, la presión no se No, mide en watts. No, la potencia era en watts. La potencia. potencia se mide en watts. ¿En qué se mide la presión? es presión, es presión, ¿En qué se mide la presión? en Newton. Newton, No. Kilopascal, pascales. En pascales. claro, pascales. La presión se Pascales. mide en pascales. Así que 15 kilonewtons no es presión. ¿Tá? Fíjense la importancia de las unidades. La norma IRA no me dice qué es eso, me dice en qué lo mide. No es presión. Si fuera presión me dirían pascales.
puede ser la masa ¿En qué medimos la masa? en Newton, No, la masa no la no, medimos en Newton. newtons. No, en el kilogramos. peso, el peso, El peso lo medimos en newtons. ¿En qué medimos la masa? claro. En kilogramos la masa. En kilogramos medimos la masa. Ujú. Bien, entonces, nos vamos acercando. Si decimos el peso lo medimos en newtons y acá me dice kilonewtons, ¿es lo mismo? Sí, es lo Sí. mismo, pero una unidad más grande. Claro, bien, andamos mejor. Me está No es lo hablando. mismo una bolsa de cemento que 10 bolsas de cemento sobre un calzado de seguridad. Bien, correcto. Y 15 kilonewtons, si lo pasáramos a newtons, ¿cuánto sería? 15.000. 15.000 newtons. Vamos bien. Están siguiendo todos Sí. con esto, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. José Luis, ¿sabés que tendrías que dar vuelta a la cámara? Porque estamos viendo el teclado nomás. En la pantalla tenés la forma de dar vuelta a la cámara que te tome la cámara frontal. Si no, no importa, déjalo así, ¿eh? Ahora vamos a hacer un redondeo. ¿Cómo estábamos haciendo para pasar de masa a peso? Por la gravedad, por el 9,8. 9,8. El kilogramo. Redondeemos 9,8. Sí, para hacer un cálculo más o menos. José Luis, olvídate. Si te complica, déjalo. Bueno, 9,8, lo redondeamos a 10 para hacer los cálculos 10. mentalmente. ¿Tá? Acá me está Sí. diciendo 15.000 newtons. Si yo quiero pasar de newtons a kilogramos, voy a dividir por la gravedad. Así que estábamos en que lo que soporta son 15.000 newtons. Para pasarlo a kilogramos, que es lo que estamos más acostumbrados, más o menos va a ser dividido 10. Así que, ¿cuántos kilogramos soporta un zapato de seguridad? 1.500. 1.500 kilogramos. Más o menos soporta una Sí, tonelada y media. tonelada y media. ¿Está esto para todos? Más o menos soporta una tonelada y media. ¿Qué cosa podría ser de una tonelada y media? ¿Un auto tiene una tonelada y media? Un auto. sí. Sí, depende del auto. Muchos no. Muchos tienen 1.200, 1.300, por ahí no llegan a Un uno y poco medio. menos, sí. ¿Está? No llega. Claro. No llegan. O sea, si estoy cerca de una vía de autos y tengo los zapatos de seguridad y un auto me pasa por encima de los pies, ¿me lastimo o no? Sí. No, no. Porque me está diciendo la norma IRAN que el zapato de seguridad me soporta 1.500 kilos. Y estamos diciendo, los autos por ahí ni llegan a eso. Y además tenemos que recordar que tiene Repartido. 4 puntos de apoyo. Claro, sí. Así que supongamos que tuviera 1.200 kilogramos repartidos en los 4 puntos de apoyo. La distribución no es pareja, tiene mucho más carga adelante que atrás, pero supongamos 1.200 kilogramos repartidos entre los 4 apoyos me darían 300 kilogramos sobre cada rueda. El zapato de seguridad lo soporta tranquilamente. Sí. ¿Están? Bien. Sí. En este ejercicio lo que estamos planteando es justamente distintos casos. Tenemos, a ver, tres casos, ay, esperen, se me escapó. 3 casos de accidentes en los que hay que analizar si soporta o no un calzado de seguridad. La caída de una llave de tuerca a 400 gramos, esto lo pasamos a Newton, lo multiplicamos por 3 metros y vemos si supera los 200 joules. Lo multiplicamos por 15, vemos si soporta los 200 joules. ¿Está? Entonces acá está puesto un objeto pequeño con distintas alturas, relativamente grandes, o sea, de un primer piso o de un quinto piso. La caída Sí. de un motor 24 kilogramos, un objeto grande, desde 30 centímetros de altura o desde 1 metro de altura, distancias pequeñas. ¿Tá? Es probar, multiplicar, pasar la masa a peso y después multiplicarlo por la distancia. Y nos fijamos si supera o no los 200 joules. Y en el Sí. C es lo que estábamos discutiendo recién,
Un auto de 1250 kilogramos, esto lo pasamos a peso, lo dividimos por 4, por las 4 ruedas, y nos fijamos si supera los 15.000 joules, los 15.000 newtons o no. ¿Tá? Y ahora lo mismo con un camión, mucho más pesado, 8,5 toneladas. ¿Están hasta ahí? ¿Se entendió cómo resolver esto? Bueno, lo vamos a dejar acá entonces. ¿Está? Les dejo esos cálculos, es solamente multiplicar, aplicar las dos fórmulas que tienen ahí arriba y ver si superamos los límites o no. El auto y el camión con los 4 puntos de apoyo. Con los dos. 4 puntos de apoyo. Un camión le vamos a poner 4 puntos de apoyo. A veces tienen 6, no importa. Vamos a ponerle Claro, por 4 eso. puntos de ¿Listo? apoyo. ¿Están? Sí. Ahí. Bueno, gente, hicimos del 17 al 20. Tenemos 2 videoconferencias más todavía donde vamos a seguir trabajando. Lo siguiente creo que vamos a ver es palancas y poleas. Bueno, listo. Ahí. Bueno, nos vemos más tarde, gracias. Adiós. Gracias, profe. Chao, profe.